El domingo pasado, mejor dicho, el fin de semana pasado, estuve con nuestros hermanos en la isla de Fuerteventura. El día sábado estuvimos inaugurando nuestro lugar de culto en la capital de Fuerteventura, en Puerto del Rosario, y al día siguiente volvimos a tener culto en esa iglesia por la mañana y por la tarde en otra iglesia nuestra también, en el sur de la isla, concretamente en Morrojable. Damos gracias al Señor por la obra tan bonita que el Señor está levantando en Fuerteventura y por la cantidad de hermanos nuestros que asistieron a los cultos y por el ánimo, por el entusiasmo que hay en la iglesia del Señor en Fuerteventura. Así como yo les llevé saludos de parte de ustedes, yo les traigo saludos de parte de ellos en esta tarde a todos ustedes. Y sigamos orando por las diferentes iglesias, los diferentes pastores, para que el Señor siga hablando y fortaleciendo la obra y que podamos seguir avanzando. Amén, hermanos, en el nombre del Señor. El domingo a la mañana, cuando yo estuve en Fuerteventura, yo le dije a los hermanos: sé que están entusiasmados y contentos porque hemos inaugurado este nuevo local de culto. Tuvimos la visita del alcalde del Puerto de Rosario, de la presidenta del Cabildo, que también vino, y una señora que también era concejal, no sé exactamente de qué. Pero les dije, espero que el entusiasmo de haber inaugurado un nuevo local de culto, o de abrirlo ya oficialmente, también estaba la dueña del local que justamente vive encima, no les haya hecho olvidar que hoy es un día histórico. Porque lo que ha pasado en esta madrugada, les decía yo a los hermanos de Fuerteventura, no ha pasado nunca, nunca en esta última etapa, ¿no? Los hermanos comenzaron a prestar atención porque al decirles que anoche había ocurrido algo que nunca había ocurrido, les dije: hermanos, por primera vez en la historia, un país llamado Irán se ha atrevido a atacar a Israel. Un país que no hace frontera con Israel, que queda a muchos kilómetros de distancia, pero debido a todo este lío que está habiendo en el Medio Oriente, este país chiita, que no árabe, se ha atrevido a atacar por primera vez a Israel. No pasó absolutamente nada, aunque le mandaron misiles tremendos y cientos de drones, gracias al Señor, no pasó absolutamente nada. Pero se abrió una brecha. Ocurrió algo que por primera vez, era la primera vez que ocurría. Pero es que esta semana, concretamente el día 19 de abril, resulta la madrugada del 18 al 19, Israel atacó también a Irán, cosa que nunca había ocurrido. Y es interesante notar las fechas. Y yo en esta tarde quisiera refrescarle a todos ustedes que Israel esperó hasta el día 19 de abril para atacar por primera vez a Irán, porque el día 19 de abril del año 1943 se produjo en el gueto de Varsovia una rebelión. Saben ustedes que durante la Segunda Guerra Mundial Polonia fue uno de los países que más sufrió de Europa. Y allí, en Polonia, se hizo el famoso gueto de Varsovia, donde murieron miles y miles de judíos. Pero el día 19, un grupo de los que habitaban allí, que estaban prácticamente ya al borde de la muerte, se rebelaron. Bueno, la rebelión después todos sabemos que no terminó prácticamente en nada, pero justamente ese día que Israel atacó Irán, se recordaban pues más de 80 años de aquella rebelión que se había producido en el corazón de Polonia. Y lo curioso es que estos ataques, tanto el de Irán hacia Israel como el de Israel hacia Irán, se han producido días antes de la Pascua, que es la primera fiesta del calendario religioso judío. Y es que detrás de todo lo que está ocurriendo hay una lectura que pocos o casi nadie hace. Y es que hay una connotación espiritual tremenda detrás de todo lo que está ocurriendo. Lógicamente, en ninguna tertulia, en ningún programa de televisión, en ningún periódico, en ninguna emisora de radio, te van a hablar o van a hacer una lectura espiritual de todo este conflicto.
Pero como bien saben ustedes, yo he dicho en muchas ocasiones que lo natural es un reflejo de lo espiritual. Y la palabra del Señor nos enseña en el libro de Daniel, sobre todo, que el mundo espiritual es tan real o más que el mundo físico, la dimensión en la que tú y yo nos movemos todos los días. Es interesante notar que Irán aparece en la Biblia y va a jugar un papel fundamental en los últimos tiempos, como espero poder mostrarles en esta tarde. Pero el nombre Irán no aparece en la Biblia, sino que aparece otro nombre. Y el nombre que aparece es el de Persia. Ahora, los iraníes siempre han llamado a su país Irán, pero Irán estaba dividida en tres grandes provincias: la provincia de Persia, la provincia de Media y la provincia de Partia. Y cuando una provincia gobernaba, usaban el nombre de esa provincia. Por eso ustedes van a encontrar que hay momentos en los que se menciona a Irán como Persia, otros momentos se menciona a Irán como Media. Y en el libro de los Hechos, en el día de Pentecostés, cuando se produjo aquel alboroto debido a lo que estaba pasando en el aposento alto, la palabra de Dios dice que la gente estaba atónita y maravillada y confundida, porque les oían hablar en las lenguas en las que ellos hablaban. Y ahí hay una lista de muchas naciones que estaban allí representadas. Y el otro día yo comencé a darme cuenta de algo tremendamente interesante, porque Lucas, que es el autor de este libro, cuando él se da cuenta de la cantidad de personas que representan a naciones que se han acercado al aposento alto para ver qué es lo que allí está pasando, pues dice el texto: cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido. Y ahora dice partos, medos, elamitas, porque Elam era también otra provincia de lo que es hoy en día Irán. Es decir, que Irán estaba representada con sus tres provincias principales el día de la visitación del Espíritu Santo en el aposento alto, porque los partos, los medos y los elamitas serían iraníes. Dicen, y también había gente de Mesopotamia. Sabemos que Irak está entre el río Éufrates y Tigris, por eso se llama Mesopotamia, entre ríos. También estaban los iraquíes representados. Dice que también estaban personas de Capadocia. Capadocia pertenece a Turquía. También había gente de Frigia y de Panfilia, que también eran regiones que pertenecían a lo que hoy en día llamaríamos Turquía, Asia Menor, en la época de la Biblia. Dice que había gente de África y de Cirene. Hay un personaje muy famoso en la Biblia que dice que era de Cirene, ¿se acuerdan? Que tuvo que ver con Jesús. Pues Cirene en la Biblia es Libia. También dice la Biblia que había gente de la isla de Creta y habían árabes. Y la isla de Creta pertenecía y pertenece a Europa, concretamente a Grecia. Así es que hay muchos países que a lo largo de la historia cambiaron su nombre, pero otros no. Y es interesante notar qué países menciona la Biblia que en los últimos tiempos producirán al mundo dolores de parto. Porque los dolores preceden al alumbramiento. Generalmente, y hablo desde la ignorancia, ustedes las hermanas me podrán corregir mejor, los dolores avisan que el niño viene. Y generalmente hay dolores antes del nacimiento. Y muy raras veces, salvo alguna mujer que tenga un don sobrenatural, pues da a luz sin haber experimentado ningún tipo de dolor. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos habrán naciones, y algunas de las que he mencionado son esas, que producirán en la economía dolores de parto, y en la política, y en la religión, y a nivel familiar el mundo experimentará dolores de parto. Pero esos dolores o esas señales de advertencia, ¿qué es lo que nos están indicando? Porque los dolores de parto de una mujer indican que el crío va a nacer, o la niña. Pero los dolores de parto de la humanidad, ¿qué es lo que anticipan? Bueno, hay que partir de la base de que hay patrones repetitivos en la Biblia, tanto por parte del mundo de las tinieblas capitaneados por Satanás, como por parte del reino de luz dirigidos y capitaneados por el Señor Jesús.
Hay como un denominador común desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por un lado vemos a Satanás siguiéndole los pasos a Dios, dando pasos en base a la información que recibe, tratando siempre de destruir, tratando siempre de impedir que los planes de Dios se cumplan. Y por otra parte vemos ese hilo conductor que son las profecías que se van a ir cumpliendo poco a poco hasta el nacimiento, nada más y nada menos que del Señor Jesucristo o del Mesías, el Redentor de la humanidad. Y hay que conocer los patrones para darnos cuenta que generalmente antes de un gran acontecimiento siempre hay un gran dolor de parto. Fíjense, por ejemplo, en Egipto. En Egipto, antes de la liberación, que se va a recordar a partir del próximo martes, Israel va a volver a recordar la fiesta de Pesaj o de Pascua, y la va a celebrar durante toda la semana que viene. Antes de la liberación de la esclavitud en Egipto, hubieron muchos dolores de parto. Muchas personas sufrieron y muchos murieron. Y el poder de Dios se manifestó de una forma tremenda, pero también paralelamente junto al poder de Dios se manifestó el poder de Satanás, imitando en algunos casos algunos milagros que Moisés y Aarón hacían. Y la Biblia nos enseña que cuando salieron por fin de la esclavitud en Egipto, Faraón no se contentó, sino que quiso volver a atraparlos y llevarlos nuevamente a Egipto para convertirlos otra vez en esclavos. Y vemos que no fue fácil ni la salida ni la llegada a la tierra prometida. Y vemos constantemente a Dios tratando de cumplir con su propósito eterno, que es de establecer el reino suyo en la tierra, para que todas las naciones de la tierra vean su gloria y su poder. Y por otra parte vemos a Satanás y a sus demonios y a sus instrumentos, que los tiene y muchos, tratando de impedir a toda costa que el reino de Dios se establezca. Así es que cuando vamos al libro de Daniel, encontramos diferentes escenas, pero de una misma obra. Escenas que se producen por medio de sueños y de visiones. Y a través de esos sueños y visiones, que no siempre las tuvieron el profeta Daniel, sino que en algún caso también, por ejemplo, el rey Nabucodonosor, podemos ver lo que hay detrás del telón. Podemos ver que detrás de los actores, de los reyes, de los profetas, de los sátrapas, de los castigos, del foso de los leones, del horno de fuego, etcétera, etcétera, vemos que detrás hay actores espirituales. Hay poderes espirituales y en algunos casos hasta la Biblia menciona el nombre de alguno de esos poderes espirituales. Es interesante notar que cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, le escribe la carta a los hermanos de la iglesia de Éfeso, en el último capítulo, en el 6, sabemos que él describe la armadura del creyente. Pero él dice que la armadura del creyente hay que tenerla bien puesta, bien colocada y saber para qué sirve cada una de esas piezas o elementos para que podamos resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Es interesante notar que Saúl quiso ponerle su armadura a David y David no pudo caminar con ella porque era la armadura de otro hombre, diseñada para otro hombre y no para él. Pero la armadura que se describe en Efesios capítulo 6 nos cabe y nos queda bien a todos, porque es la armadura espiritual con la cual Dios nos ha dotado y capacitado para poder vivir una vida cristiana poderosa, efectiva e impactante en el mundo de las tinieblas. Y en ese capítulo 6, donde se describe cada uno de los elementos de la armadura del creyente, Pablo habla de una jerarquía en el mundo espiritual. Ya sabemos por otros libros de la Biblia que hay ángeles y serafines y querubines y arcángeles y todo eso. Pero lo que no sabíamos hasta llegar a la carta de Pablo a los Efesios es cómo Satanás tiene organizado su ejército, cómo Satanás tiene sus generales. Y Pablo dice que hay principados, que viene de príncipes, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fijaros la descripción que Pablo hace del mundo espiritual. No todos los demonios tienen el mismo poder y la misma autoridad, sino que hay príncipes, hay gobernadores, hay demonios. Y hay que saber cómo actúan y cómo se mueven cada una de estas fuerzas malignas. Y más en los tiempos en los cuales estamos viviendo nosotros, para saber qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer.
Daniel es uno de los personajes del Antiguo Testamento que mejor describió y conoció y experimentó en carne propia el mundo espiritual. Irán o Persia o Elam o Media, como prefieran, existe en este momento como uno de los países más grandes y más poblados de Oriente Medio. Tiene más de 90 millones de habitantes. Repito, no son árabes. Lo único que tienen en común con los árabes es que el 98% de la población iraní practican el Islam, pero el Islam chiita, no el Islam sunita, como por ejemplo Arabia Saudita y otros países, ¿verdad? Hablan el farsí, aunque cuando leen el Corán tienen que leerlo en árabe. Su capital es Teherán, tiene más de 14 millones de habitantes y es una de las potencias más grandes del mundo en cuanto a reservas de gas y de petróleo se refiere, después de Arabia Saudita y de Emiratos Árabes. Es interesante notar porque en el libro de Daniel dice que sobre ese país gobierna un príncipe o un principado que impidió durante un tiempo a Daniel recibir respuestas a sus oraciones. En el capítulo 8 del libro del profeta Daniel se habla de este principado o de este país y voy a comenzar a leer a partir del versículo 1 porque Daniel vivió y conoció el imperio del rey Nabucodonosor, es decir, el imperio babilónico, pero también estuvo en parte del imperio medo-persa, que fue el que venció al imperio babilónico, el que destruyó la ciudad de Jerusalén. Y dice que en el año tercero del reinado de Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Es interesante notar cómo en el caso de Daniel el Señor le habla a través de animales al profeta Daniel. La visión a la cual él está haciendo referencia es la visión de las 4 bestias o los 4 animales que representan a los imperios que se levantarían y caerían a lo largo de la historia y que tendrían un impacto en el pueblo de Israel y también, como no, en las naciones de la tierra. Dice que él vio un león con alas y ese león, cuando él recibe la interpretación, representa a Babilonia. Todavía por ahí, por alguna parte se ven leones con alas, sobre todo en templos masónicos. Dice que después vio a un oso que estaba alzado y apoyado sobre una pata más que de la otra, porque representa como a dos partes del mismo país, los medos persas, que era el mismo país de Irán. Luego dice que ve a un leopardo con 4 cabezas y habla acerca de el imperio de los griegos, que finalmente se dividió en 4, dice la Biblia, aunque nunca tuvieron estos 4 generales la fuerza del primero, que fue Alejandro Magno. Y finalmente dice que vio una bestia indescriptible, terrible, que la llama la bestia, con una cabeza y 10 cuernos. Eso fue en el capítulo 7. En el capítulo 2, el rey Nabucodonosor vio a estos reinos, pero no en forma de animales, sino en distintos materiales como el oro, plata, bronce y hierro mezclado con barro. Pero ahora en el capítulo 8 Daniel no ve otra vez otros 4 animales que ya sabe a qué representan, sino solamente va a ver a 2. Y vamos a verlos. Vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa. Ahora Susa estaba a 250 kilómetros de Babilonia y pertenece al territorio actualmente de Irán. Él estaba allí, que era la capital de la provincia de Elam. Recuerden que Irán estaba dividido en varias provincias: Persia, Media, Parta, Elam. Y él estaba en la capital de la provincia de Elam, que era Susa. Y allí fue donde vio una visión junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero, el carnero es el macho de la oveja, que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. Y falta un punto cardinal. Los voy a volver a repetir.
Dice que hería hacia el poniente, hacia donde se pone el sol, ¿dónde es? El oeste. Hería a los del norte, hería hacia el sur, pero con el este no se metía. Miren en un mapa cuáles son los países, las provincias, las naciones que están al este de Irán y van a saber por qué. Y que ninguna bestia podía pararse delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, y aquí un macho cabrío, el macho de la cabra, venía del lado del poniente, del oeste. Venía sobre el poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Si no venía pisando tierra, era tan alta la velocidad que traía que vendría volando entonces. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa en la Biblia? La tierra de Israel. Se engrandeció hasta el ejército del cielo. El ejército del cielo son los ángeles, el ejército de Dios. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. En el libro de Daniel se menciona al príncipe de los ejércitos y al príncipe de los príncipes. Son 2 personajes diferentes. El príncipe de los ejércitos de Dios, como bien saben ustedes, y lo dice en varias ocasiones en el libro de Daniel, es el arcángel Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Contra él se levantó. Luego, lo que se está describiendo aquí en esta visión es un conflicto, es una guerra espiritual. Algo está pasando en el mundo espiritual. Y dice, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para que sean pisoteados? ¿Hasta cuándo? Y hay una respuesta y le dice: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Esto es el equivalente a unos 6 años. 6 años aproximadamente. Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie y me dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Estamos hablando de Irán. Esa es la palabra que aparece ahí, Media y Persia, pero es un mismo país, Irán. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero.
Si ustedes están leyendo la lectura y no se están enterando de nada, no se preocupen, que para eso yo estoy aquí. ¿Vale? Porque ustedes dirán, cuernos, la ataca, se le rompe el cuerno, no se levanta, no entiendo nada. Yo me alegro que no entienda nada, porque para eso usted ha venido esta tarde aquí, para después entenderlo todo. Amén. Espero. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, escuchen, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro, entendido en enigmas. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas. Y otra vez dice, y prosperará. Y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Cuando con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará, ahora fíjese bien, contra el príncipe de los príncipes. Antes era el príncipe de los ejércitos, ahora es contra el príncipe de los príncipes, es decir, contra el mismísimo Señor Jesucristo. Un conflicto espiritual sin precedentes, una guerra en el mundo espiritual tremenda, cuyo objetivo es destronar a Dios, arrasar con todo lo que tiene que ver con nuestro Dios, hasta el punto que por ahí también Pablo nos da una información muy interesante que dice que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. La visión de las tardes y de las mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión, y como ustedes, no la entendía. Si no la entendía Daniel, imagínense, ¿verdad? Ahora, mis queridos hermanos, nosotros jugamos con una gran ventaja. Y es que lo que no entendemos en Daniel, con la información que nos dan otros autores y libros de la Biblia, podemos entender lo que el Señor le dijo a Daniel. Y eso ocurre cuando, por ejemplo, lees el libro del Apocalipsis, cuyo material fundamentalmente es un material profético. Cuando te metes en ese libro a estudiarlo, a profundizar en él, y hay cosas que no entiendes, te puedes ir a Daniel y allí encuentras las claves, el patrón, ¿verdad? La plantilla que tienes que aplicar para poder interpretar adecuadamente ciertas cosas que Juan cuenta en el Apocalipsis. Y es que la Biblia es como un gran puzzle, como un gran rompecabezas, donde hay muchas piezas sueltas, pero que cuando sabes ponerla cada uno en su sitio, puedes disfrutar y puedes saber qué es lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Yo nunca, jamás pensé como pastor y como creyente que vería en alguna ocasión a Irán atacando a Israel. Sabía que en cualquier momento se podía dar esa circunstancia, pero nunca me imaginé que yo la podía ver y que yo la podía casi seguir en tiempo real. Porque cuando estaba Irán atacando a Israel, yo estaba en contacto con un montón de hermanos, y toda esa noche prácticamente me la pasé en vela, y hablaba con uno y hablaba con otro, y me mandaban un vídeo y me mandaban cómo caían los cohetes y cómo eran intersectados, y estaba en contacto permanente, y los hermanos me decían, hoy no creo que nadie duerma en Israel. Y para mi asombro, 4 días después, vemos que ante la incertidumbre, ¿atacará o no atacará? ¿Se estará quieto Israel o atacará? ¿Y cómo atacará? Y vemos que lo hizo. Y ya se ha roto una brecha. Ya se han perdido el respeto, ya se han perdido el miedo, el temor el uno al otro. Aunque les digo que tanto por una parte como por otra, no han utilizado ni el 0,1% de toda la capacidad militar que ambas naciones tienen. Sabemos que la capacidad militar de Israel es algo impresionante. Sabemos que es el único país de Oriente Medio con cabezas nucleares. Creo que rondan los 80 o 90 cabezas nucleares, y simplemente con una pueden arrasar un país entero de punta a punta.
¿Para qué quieren 80? Bueno, pues a lo mejor tienen planes también de ir un poquito más allá. Pero lo que quiero decir con todo esto, mis queridos hermanos, es que cuando entramos en esta visión, algunos pueden pensar, y seguramente algunos lo están diciendo, pero esto es algo que ya como que se cumplió en la historia. Aquí vemos cómo se levanta un imperio que vence, que derrota a los medos persas, y ese imperio fue el imperio de Alejandro Magno, de aquel joven griego que a los 24 años comenzó a conquistar el mundo y no había cumplido 30, y un día se lo encuentran llorando porque ya no tenía más mundo que conquistar. Y sabemos que aquel cuerno que crecía y crecía y crecía y tenía un poder tremendo que hizo tambalear y arruinó y tumbó y humilló y pisoteó a los medos persas, sabemos que fueron los griegos. Y algunos podrán decir, pero todo el capítulo 8 del libro de Daniel es algo que forma parte de la historia del pasado y no tiene ninguna repercusión en el futuro. Se equivocan. Porque en este capítulo 8 no se habla de Babilonia, que se habla en el 7, no se habla de Roma, que también se habla en el 7, sino se habla fundamentalmente de dos países, uno de Europa y uno de Oriente Medio. Y es que Europa y Oriente Medio van a jugar un papel fundamental en los últimos tiempos. Y les digo más, y no se asusten. La Biblia dice que en los últimos tiempos se producirá una invasión ruso-islámica contra el pueblo de Israel. Y después, si quieren, les digo qué naciones van a intervenir y por dónde van a atacar y cuánto va a durar la guerra y cómo va a morir el que representa o el que dirige esta gran batalla y dónde se va a llevar a cabo y cuánto tiempo estarán enterrando muertos, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible, dirán algunos, que aquellos profetas de antaño, que no tenían televisión, que no tenían acceso a los medios de comunicación, a las redes sociales como nosotros, cómo es posible que ellos tuvieran tanta información? Y es que el Espíritu Santo de Dios les permitió, corrió el velo y les permitió que escribieran, inspirados, dirigidos por el Espíritu Santo, las cosas que van a suceder pronto en nuestros días, en nuestro tiempo. Porque ni siquiera Ezequiel, ni Malaquías, ni Zacarías, ni Sofonía, ni siquiera el mismísimo Daniel fueron capaces de entender la repercusión que tendrían aquellas visiones y aquellos sueños que tuvieron, que dice la Biblia que hasta los ponían enfermos físicamente porque no entendían nada de lo que el Señor les acababa de revelar. Es interesante que la noche que Irán atacó a Israel, 4 naciones, hemos visto que cuando se moría o se muriera el líder de Grecia, que fue Alejandro Magno, su reino se dividió en 4. Ptolomeo, Seleuco, Casandro y Lisimaco. Esos 4 generales se disputaron y se repartieron el mundo que había conquistado Alejandro Magno, aquel joven macedonio. Y sabemos que uno de esos generales, ¿verdad?, los famosos seleucidas, le tocó como porción, como herencia, la tierra gloriosa, la tierra de Israel. Y sabemos que uno de los que se levantó, que fue un perverso, fue algo terrible, llamado Antíoco Epifanes, fue capaz de interrumpir el ciclo constante de sacrificios que había en el templo de Jerusalén en aquel tiempo. Porque si os dais cuenta, cada enemigo actúa de una forma diferente. Por ejemplo, los babilónicos destruyeron el templo, pero los medos persas permitieron su reconstrucción, pero también lo que hicieron fue que lo profanaron. Y es interesante notar cómo a veces el diablo actúa de una manera y otras veces actúa de otra. Como también el Señor a veces actúa de una manera y a veces de otra forma completamente diferente. Hay momentos que le permite a alguien bajar a Egipto, y hay otros momentos que le dice a gente, no vayas a Egipto, sino más bien huye de Egipto en dirección opuesta. Y Satanás muchas veces, como una especie de camaleón que cambia, que se adapta a las circunstancias, y así como utilizó a Nabucodonosor para arrasar con el templo de Jerusalén, lo que hacen los medos persas es que lo financian, porque ahora le voy a dar unos datos muy interesantes, pero una vez que está bien levantado e inaugurado, después lo que hacen los griegos es venir y lo profanan. Y pusieron lo que se llama la abominación desoladora. Y cogieron un cerdo y lo sacrificaron y derramaron su sangre en el lugar santísimo. Y pusieron una estatua de uno de sus dioses.
Y entonces dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Pero lo curioso es que cuando el Señor Jesucristo dice, cuando veáis la abominación desoladora, ¿a qué se está refiriendo? A algo que ya había ocurrido, como había ocurrido en la época de Antíoco Epifanes en el templo de Jerusalén, o a algo que iba a ocurrir en el futuro. Porque cuando el Señor Jesucristo desarrolló su ministerio, cuando estuvo aquí hace 2000 años, el templo de Jerusalén estaba funcionando perfectamente. Es verdad, no había gloria, no había presencia del Señor. El Señor lo definió como cueva de ladrones, más que como casa de oración. Pero el templo funcionaba, la gente subía a adorar a Dios, la gente subía a llevar sus diezmos, sus ofrendas, sus sacrificios de animales. Allí estaban los sacerdotes, Anás, Caifás, los levitas, etc. Pero Jesús habla de una futura abominación desoladora, habla de una profanación del lugar santísimo. Y la realidad es que cuando los romanos vuelven a destruir por segunda vez el templo de Jerusalén, no lo profanan como lo hizo Antíoco Epifanes en la época de los griegos, sino que lo destruyeron y se llevaron sus tesoros a Roma y construyeron otro templo, el templo a la muerte, que aún está en pie, que es el famoso Coliseo en la ciudad de Roma. Pero entonces Jesús, cuando habla de una futura profanación del lugar santísimo, nos está dando a entender de que ese templo, que hoy no existe, volverá a ser reconstruido en los últimos tiempos. Y yo no sé cuántos de ustedes vieron esas imágenes tremendas que nunca en la historia se habían visto, de ver centenares de misiles, centenares de cohetes sobrevolando la explanada de las mezquitas en la ciudad santa de Jerusalén. ¿Cuántas veces yo he pensado que tal vez hasta los mismos enemigos del pueblo de Dios lanzarán un ataque y uno de esos misiles caerá sobre una de sus mezquitas o sobre la cúpula dorada, y será el momento para que Israel diga, ahora nosotros, ya que ustedes lo han profanado y destruido, subimos a construir el tercer templo de Jerusalén? Sabe Dios cómo serán las situaciones, ¿verdad? Pero lo que está bien claro es que por primera vez en la historia, tanto árabes como judíos como cristianos filmaron, grabaron con sus teléfonos móviles la cantidad de cohetes que sobrevolaban, aunque no cayó ninguno, pero esa imagen nunca se había visto. Y es que la palabra de Dios nos enseña que los tiempos finales, y estamos en los tiempos finales, serán tiempos difíciles y tiempos peligrosos, desprovistos de toda moral, de toda espiritualidad. Y una de las cosas que se está tratando de hacer por todos los medios es que Europa, que ya está en coma hace muchos años, se aparte totalmente de los principios cristianos sobre los cuales fueron fundadas sus naciones y sus constituciones. Y entonces es cuando podremos ver el cumplimiento de aquella parte de la visión que Daniel dice que cuando vio, o cuando le interpreta a Nabucodonosor, lo que él vio, una imagen con dos piernas que eran de hierro y de barro, y así como el hierro y el barro no se pueden pegar ni hacer una aleación, dice, en parte tienen fuerza y en parte son débiles, así como el hierro es fuerte pero el barro es débil. Y entonces vemos que Oriente está creciendo en fuerza, Europa se está debilitando, porque hay un factor que los de Oriente tienen que Europa ya lo ha perdido, y es el factor espiritual. ¿Qué es lo que une árabes, etíopes, marroquíes, libaneses, cubaitíes, iraníes, iraquíes? ¿Qué es lo que les une? ¿El idioma? En muchos casos no. Lo que les une es una religión en común que les da una fuerza para hacer sí o sí 5 oraciones cada día de su vida y ser capaces de ayunar 40 días sin tomar nada, ni siquiera agua, sino solamente algo de comida durante la noche. Eso en Europa ya no existe, ha desaparecido completamente. Muchas de las iglesias que antaño eran iglesias poderosas, hoy en día son discotecas o son simplemente mezquitas musulmanas. El factor de cohesión, el factor de unión de lo espiritual, que le da una fuerza tremenda al ser humano, creyendo que su religión, que sus principios espirituales son superiores a los de su enemigo, en Europa ha desaparecido.
Entonces tenemos que recurrir a los cohetes, tenemos que recurrir al dinero, tenemos que recurrir a otros argumentos, pero el factor espiritual que le da fuerza a las naciones, Europa ya no lo tiene y lo ha perdido. Por eso, mis queridos hermanos, lo que tenemos que hacer nosotros es no dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo, porque sabemos que lo que nos da estabilidad y fuerza y capacidad para poder seguir avanzando y creciendo en el nombre del Señor es nuestra comunión y nuestra relación con el Señor. No es lo que tenemos, es lo que somos en Cristo. Dice, estos tienen caballos, estos tienen ejército, pero no es con nada de eso, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Y por eso cuando Daniel oraba, sacudía el avispero, movía al mundo espiritual, y por eso hay momentos en que los demonios o los príncipes, como lo veremos ahora, tenían que intervenir para que Daniel no recibiera la información que él recibía y que yo les estoy compartiendo a ustedes en esta noche. Por ejemplo, fíjense lo que dice en Daniel capítulo 10, versículos del 12 en adelante. Daniel capítulo 10, versículo del 12 en adelante. Le dice el Señor, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte ante la presencia de tu Dios, escuchen, desde el primer día, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia o de Irán, el príncipe, el demonio tremendamente poderoso que se levantó y quiere volver a levantarse porque no está muerto ni atado en el infierno, el príncipe de Persia se me opuso por 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿De qué está hablando esto? Está hablando de una guerra espiritual que Daniel no sabe, a menos que se lo cuenten, que se está llevando a cabo en el mundo espiritual. Él lleva 21 días orando y ayunando por respuestas. Él oraba como hay que comenzar a orar a partir de hoy, con la Biblia en la mano. Cuando oren, oren con la Biblia en la mano. Analicen, estudien, indaguen, profundicen en las Sagradas Escrituras cómo hay que orar. Porque si se dan cuenta, en el capítulo 9, Daniel oraba con los pergaminos del profeta Jeremías y decía, Señor, esto lo dijo tu siervo Jeremías. Y por eso él oraba, para que lo que estaba escrito y revelado en la palabra, él lo pudiera ver con sus propios ojos. Y por eso cuando él oraba y ayunaba, se produjo un conflicto en el mundo espiritual tremendo. Y él menciona al príncipe de Persia. Pero ese príncipe, ese demonio, ¿dónde está? ¿Se murió? ¿Lo ataron? ¿Lo mandaron al infierno? Está suelto, mi querido hermano. Principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso dice la Biblia, pónganse toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Esos demonios quieren volver a levantarse. Usan religiones, usan políticos, usan armamento, usan televisiones, usan periodistas, usan lo que les haga falta. Porque Satanás es un ser sin respeto a nada ni a nadie. Lo mismo le da a ir contra un joven que contra un niño, que contra un país, que contra una familia. No respeta edades, no respeta religiones. Él quiere conseguir sus objetivos y tiene sus secuaces repartidos por el mundo. Y en aquella parte del mundo, muchos por cierto. Y por eso dice que Miguel, que también se mueve en el mundo espiritual, que ha protegido y seguirá protegiendo hasta que Dios lo permita al pueblo de Israel de una forma sobrenatural. Porque uno dice, ¿cómo es posible que con todo lo que esta gente lanzó no cayó nada? No murió nadie, no se rompió nada. Porque aunque un ejército acampe contra ti, no temerá mi corazón, porque el Señor es mi luz y mi salvación. Por eso, porque hay una protección sobrenatural hasta que Dios diga basta. Y por un tiempo se echa a un lado, como también vamos a ver en esta tarde. Y le dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días, para los postreros días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra, enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que
estaba delante de mí. Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Tremendo, ¿no? ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, qué bonita expresión, ¿verdad? Muy amado, no temas. La paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, habla, mi Señor, porque me has fortalecido. Y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, contra el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra esto sino Miguel, vuestro príncipe. Y le sigue diciendo, y te voy a mostrar la verdad. Qué bendición tan grande tenemos nosotros de saber la verdad. Verdad que aún no ha sido publicada en los periódicos. Porque saben ustedes, no solamente Daniel estaba en Babilonia y fue un profeta y un siervo de Dios extraordinario, con una sensibilidad espiritual fuera de lo común, sino que también estaba allí en Babilonia otro cautivo llamado Ezequiel. Y Ezequiel también fue un gran profeta, un gran siervo de Dios, que por cierto tenemos un libro en la Biblia con su nombre. Y en el capítulo 38 del libro de Ezequiel, miren lo que dice en el versículo 5. Ezequiel, capítulo 38, versículo 5. Si quieren arrancamos desde el 1. Vino a mí palabra de Dios diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Got, en la tierra de Magot, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Ahora es interesante que ustedes lean cómo se llamaban los hijos de los descendientes de Noé. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, ¿se acuerdan? Por la línea de Jafet van a encontrar muchos de estos pueblos o naciones. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Got, príncipe soberano de Mesec y de Tubal. Yo tengo unos apuntes que no los puedo compartir ahora porque nos llevaría muchísimo tiempo. ¿Quiénes son y dónde están esas naciones que en la Biblia reciben otros nombres que siguen existiendo en la actualidad, por si acaso después alguien está interesado? Te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes y de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Y ahora menciona esa invasión ruso-islámica que va a atacar a Israel en los últimos tiempos desde el norte, entrando por los altos del Golán. Si lo veremos nosotros o no, sinceramente no sé qué decirte, porque nunca pensé ver a Irán atacando a Israel, mucho menos a Israel atacando a Irán. Así es que no sé qué decirte. Capaz que hoy te estoy diciendo que no lo sé y a lo mejor el próximo domingo te tengo que decir, pues mira, ya ha pasado esto. Así que como esto va cambiando de minuto en minuto, estemos atentos. Con esa invasión capitaneada y dirigida por Rusia, vendrá en el versículo 5, ¿quién? Persia. Irán. ¿De quién es aliado Irán? ¿Quién apoya a Irán? Los rusos, Kuz y Fud. ¿Quiénes son esta gente? Aquí está hablando de Turquía. Aquí está hablando del Sudán. Aquí está hablando de naciones que han cambiado su nombre, pero siguen con el mismo espíritu de querer destruir los planes de Dios y de impedir a toda costa que el reino de Dios se establezca sobre la faz de la tierra y en el corazón de los hombres. Porque desde los días en el que fue asesinado Abel por su hermano Caín, desde ese minuto hasta el día de hoy, Satanás ha tratado de impedir que los planes de Dios se cumplan. Ya hay como un patrón repetitivo de destrucción, de matanzas, de guerras, etcétera, etcétera, tratando siempre de impedir que la palabra de Dios se cumpla. Pero te recuerdo que el que permite y hasta el que trae a esta confederación de millones de personas de todas las naciones de la tierra
apoyando, por ejemplo, al ejército de Rusia, el que los trae y el que permite que entren a territorio israelí y que lleguen hasta el Monte de los Olivos, donde muere el líder de Rusia, es nuestro Señor. En otras palabras, no es que el enemigo pueda hacer lo que le dé la gana. No es que el enemigo se puede reír en la cara de Dios y decir, mira lo que hago, y tú ni te enteras, ni lo impides, sino que es el Señor el que dice, tú quieres probarme, tú has tenido oportunidad para conocerme. Ha habido mártires, ha habido millones de Biblias que se han repartido clandestinamente y abiertamente en esas naciones. Ha habido personas que han predicado el Evangelio, han hecho todo lo que han querido y más para impedir el avance del Evangelio. Pues como has rechazado una y otra y otra y otra y otra vez las oportunidades de arrepentirte, de humillarte, yo te traigo de aquí del cuello y te llevo hasta mi tierra y allí te mostraré mi gloria y todas las naciones lo verán. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra de Dios que esto va a ocurrir en los últimos tiempos. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. Pero que Rusia se va a atrever, junto con Irán y con otras naciones del mundo, a atacar al pueblo de Israel, no les quepa a ustedes, queridos hermanos, la menor duda. No sé si lo veremos nosotros o nuestros nietos. No sé lo que les depara la vida a ellos. Pero lo que sí les digo es lo que dice la palabra de Dios. Y dice la Biblia que la maldad llegará a un nivel de tal magnitud que Dios tendrá que intervenir personalmente. Y en ese valle gigantesco que hemos visitado infinidad de veces, llamado el Valle de Megido, donde se va a llevar a cabo la batalla de Armagedón, la última y gran batalla, donde dice la Biblia cómo morirá la gente, qué tipo de armas se van a utilizar, cuánto tiempo van a estar enterrando cadáveres, etcétera, etcétera. En ese lugar el Señor derramará de su ira para que todo el mundo sepa que aunque muchos se han burlado y reído de Dios, el Señor nunca pierde, el Señor siempre gana todas las batallas. ¿Cuántos dicen amén? Esa nación de Irán o de Persia, si lo prefieren, ha sido tan usada a lo largo de la historia para lo bueno y para lo malo. Tengo aquí una pequeña lista, después si quieren anotarla. ¿Les suena a ustedes Ciro el Grande? ¿Ciro el Persa? La Biblia dice en Isaías capítulo 45, años antes de su nacimiento, que nacería un rey persa que le pondrían sus padres el nombre Ciro, que sería el que le permitiría a los cautivos de Judá volver a Jerusalén 70 años después del cautiverio. ¿Cómo podía saber Isaías que un hombre nacería, que se llamaría Ciro, y que sería el instrumento, la llave que Dios iba a utilizar para decirle a los judíos, los que quieran volver, vuelvan a Jerusalén y restauren la ciudad? Muchos volvieron, otros no. Y muchos volvieron en la época de Zorobabel, ¿se acuerdan? En la época de Nehemías, en la época de Esdras, y reconstruyeron la ciudad. Y Ciro, que era persa, que era iraní, así como Abraham era de Irak, ¿verdad? Pues fue el instrumento que Dios utilizó para que su pueblo volviera. ¿Quién no ha oído hablar de Darío, el rey Darío, el persa, mencionado también en Daniel capítulo 6, a partir del verso 25 en adelante? Otro rey persa mencionado. ¿Quién no ha oído hablar de Artajerjes, que era el nieto de Darío, que fue el que le dijo a su ejército, devuélvanle todos los tesoros que se les robó a los judíos para que vuelvan a Jerusalén a reconstruir el templo y a reconstruir las murallas y la ciudad santa de Jerusalén? ¿Quién no ha oído hablar de un rey llamado Asuero, que se casó nada más y nada menos que con la reina Esther? Así que tenemos a Darío, a Ciro, a Artajerjes, a Asuero, reyes que fueron tremendamente utilizados por el Señor para que los planes de Dios se cumplieran. Pero así como hombres paganos, hombres no pertenecientes al pueblo de Israel, fueron utilizados para bendecir en un momento puntual de la historia al pueblo de Israel, también otros fueron utilizados por el diablo para tratar de impedir el avance y el crecimiento y el cumplimiento profético de la palabra de Dios. Y en los últimos tiempos vamos a ver estas dos cosas tan interesantes. Por un lado, personas sensibles, abiertas al Espíritu de Dios, a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras.
Pero por otro lado vamos a ver un periodo de tinieblas, de frialdad, terrible como nunca antes en la historia de la humanidad. Y la pregunta es, si sabemos que las cosas se van a poner de mal en peor y que la economía y todo va a ser sacudido de una forma tremenda, ¿cuál es la recomendación que nos da la palabra a nosotros como creyentes? Velad y orad para que estas cosas no os sorprendan como ladrón en la noche. Cuando me asomo a una ventana o paseo por las calles o voy a una cafetería o a un centro comercial y veo a la gente caminar y hablar y pasear, y uno jugando a la pelota, y los niños jugando en los columpios, y el otro que se va a la playa, y el otro que está en parapente, y el otro que va a hacer submarinismo, y el otro que se va a la India a buscar no sé qué, y el otro que está en la esquina pidiendo para... Yo digo, Señor, estamos viviendo en una etapa exactamente igual que en los días previos al diluvio, donde dice el Señor, y no entendieron hasta el día que vino el diluvio y se los llevó a todos. El día, minutos, horas antes del diluvio, estaban comiendo como si nada. Y casándose, y haciendo negocios, y haciendo planes. Y dentro de 10 minutos vendría la catástrofe más grande en toda la historia de la humanidad. Y morirían millones y millones de seres humanos. Y la gente no se había percatado, aunque durante mucho tiempo hubo un predicador, un profeta, porque eso es lo que es un verdadero profeta, uno que anuncia la palabra, no uno que endulza los oídos de la gente para que le den diezmos y ofrenda y vivir a costa del pueblo, sino un verdadero profeta es aquel que anuncia, que condena el pecado y que advierte al pueblo, y eso fue lo que hizo Noé durante muchos años. Arrepiéntanse, viene un diluvio, la ira de Dios es realidad, y dice que se burlaban de él y no le hacían caso hasta el día que vino el diluvio. Y la Biblia profetiza que vendrá otro diluvio, pero no de agua, sino de fuego y azufre. Y los elementos serán derretidos y fundidos. Y tantas obras de arte y catedrales e iglesias y sinagogas y mezquitas y locales y autos de lujo y cosas tremendas, todas van a ser destruidas de un momento a otro y de un plumazo por la ira y por la intervención de Dios. Y todo lo que está ocurriendo son los dolores de parto, las señales que nos advierten de que vamos cada vez encerrándonos y encerrándonos más, y el mundo se ha convertido en un lugar muy peligroso. Tremendamente peligroso. Y lo peor es que no hay otro sitio, no hay otro mundo al que podemos irnos y escapar, sino que este es el único mundo, la única casa donde vivimos todos. Así que, mis queridos hermanos, no sé por qué el Señor ha permitido que viviéramos en esta época de la historia, pero estoy seguro que a Daniel le hubiera gustado estar aquí en este momento. Y estoy seguro que a Ezequiel y a Pablo y a Zacarías, y no les he hablado de lo que le va a pasar a la ciudad de Jerusalén, porque toda persona orgullosa, da igual la religión a la que pertenezca, da igual la nacionalidad que tenga, toda persona que se agarra a algo o a alguien en vez de a Dios el Creador, va a ser humillado. Lean esta noche, si les interesa el tema, Zacarías capítulo 14. Lo que le va a pasar a Israel cuando esta confederación de naciones capitaneadas por Rusia y apoyadas por docenas de naciones árabes ataquen a Israel y lleguen hasta el Monte de los Olivos en Jerusalén. Lean lo que ahí dice Zacarías capítulo 14 y se van a quedar sorprendidos, porque si se quedaron sorprendidos por lo que pasó el día 7 de octubre, que fue tremendo, el 7 de octubre fue un pequeño botón de muestra de lo que va a pasar en Jerusalén. Se habla de 150, de 200, no llega a 300 los secuestrados que fueron llevados con los amigos de enfrente. Pero Zacarías capítulo 14 nos habla de miles de mujeres, de casas destruidas, de hogares quemados. Y llegará un momento en el que se vean con la soga al cuello, y ni sus cohetes, ni sus misiles, ni sus cabezas nucleares les servirán absolutamente para nada, porque un hombre, Dios le permitió saber
¿cuántos soldados atacarán a Israel en los últimos tiempos? Y la cifra fue tremenda. Y dice, y yo la oí. Y la cifra era 200 millones de soldados. Jamás en la historia ha habido una batalla con tanta gente peleando. 200 millones de soldados. La última y gran batalla. Y solamente tendrán una escapatoria. Alzar la mirada y dice, y verán al que traspasaron. Y cuando vean al que traspasaron, harán gran lamentación y dirán, Señor, ¿qué hicimos contigo, Señor? ¿Qué hicimos, Señor? Te matamos, te crucificamos. Y a ti que te dijimos, quédate en la cruz, que no te queremos, que tu sangre caiga sobre nuestras cabezas y sobre nuestros hijos. Y a ti que te escupimos y a ti que te rechazamos, ahora vienes a ayudarnos. Ahora vienes a ayudarnos. Qué grande es la misericordia de Dios. Y entonces dice que todo ojo le verá y toda rodilla se doblará y pondrá en aquel día sus pies sobre el monte de los olivos y el monte se partirá en dos y establecerá por fin su reino, reino eterno que nunca jamás será destruido, porque Dios es el Dios todopoderoso, el Dios que venció al diablo, el Dios que venció a Satanás, el Dios que viene pronto y el Dios que quiere que tú y que yo le miremos a Él, porque solamente en Él hay seguridad y hay paz para nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Toda la gloria sea para ti, mi Señor. Toda la gloria sea para Él. Aleluya. De Él es el poder y de Él es la autoridad. Alguno que ha visto este vídeo o ha estado aquí a lo mejor habrá dicho, estos pastores siempre asustando a la gente. Estos predicadores siempre metiéndole miedo a la gente. ¿Yo metiéndote miedo?